Escucho siempre los relatos del canal y en ellos hubo uno de las ánimas que me recordó algo que le pasó a mi tía. Ella me platicó que es muy devota de las ánimas del purgatorio y por eso le rezaba a diario a las 12 del día. Cuenta que en una ocasión se le ocurrió invitarlas a rezar con ella. Estaba a la mitad del rosario cuando llegó a la casa una de sus hermanas. Su casa es bastante grande y la puerta que utilizaba siempre era la de la cochera, ya que mi tía era bastante rellenita. Al entrar creyó que mi tía abuela le estaba pasando algo porque escuchó muchas voces rezando el rosario. Se asustó mucho y trató de apurar el paso para ver qué estaba ocurriendo. Al entrar vio muchas personas en la cocina, en la sala, en el patio y en el recibidor. Todo el lugar estaba lleno de personas. Lo que más le sorprendió fue ver a varios conocidos que ya tenían incluso 20 años de haber muerto. Fue tanta su impresión que cayó desmayada en ese momento. Mi tía, la que rezaba cuando por fin terminó, fue hasta la entrada de la cocina donde vio a mi otra tía en el piso inconsciente. Rápidamente fue por un poco de alcohol para auxiliarla hasta que por fin despertó. Cuando volvió en sí comenzó a llorar y le preguntó qué era lo que había pasado y dónde estaban los fantasmas. Mi tía contestó que no pasaba nada, que ella se encontraba rezando el rosario con las ánimas, pues en esa ocasión ella las había invitado. Mi otra tía le contó que había visto familiares y amigos muertos en la casa y muy enojada le dijo: «Eres una tonta, ¿en qué rayos estabas pensando? Esas cosas no se hacen. Ayúdame a levantarme y vamos a ver a un cura para ver qué puedes hacer, porque la cagazón que hiciste tú la vas a limpiar tú, taruga». Fueron rápidamente a la iglesia que estaba a una cuadra. Exigieron hablar con el señor cura porque era algo urgente. El padrecito las escuchó desesperadas y salió sin que fueran a avisarle. Mis 2 tías le explicaron lo que había pasado y el sacerdote las escuchó con mucha atención hasta que por fin terminaron. Con un tono severo le dijo a mi tía que eso que hizo era muy malo, puesto que había llamado tanto a espíritus buenos como malos. Pero gracias a Dios su error tenía un remedio, el cual era rezar el rosario de la misma manera, pero ahora él estaría también, además de 2 sacerdotes especializados con exorcismos. Lamentablemente esto demoraría un par de días, ya que primero se debía redactar una solicitud explicando la petición de su presencia. Mientras tanto debían esperar y pedir protección bajo el amparo de San Ignacio de Loyola y San Benito. Así lo hicieron y los sacerdotes solo demoraron algunos días en llegar. Al parecer lo que mi tía había hecho era algo bastante malo. Fueron de inmediato a la casa de mis tías para hacerlo acordado. Dice mi tía que todo había vuelto a la normalidad aparentemente, pero que esos días fueron un verdadero infierno. La casa era habitada por mi tía, la que se desmayó, su esposo y 2 de sus hijos, y mi tía abuela junto con su marido y mi tía la que rezaba que era soltera. Ella estaba algo grande y la verdad nunca se había casado. Me contó muchas cosas que pasaron en los 2 días que fueron los padres a rezar con ellas. Mis primos, que en esa época eran bastante pequeños, se convulsionaban de repente. Por su seguridad los mandaron a la casa de la abuela paterna. Solo los adultos se quedaron soportando las consecuencias de la tarugueada que hizo mi tía. Mi tía abuela se había enojado tanto que incluso la abofeteó. Mi tío abuelo solo estaba muy enojado porque puso en grave peligro su seguridad y la de los niños. Pero luego de un tiempo todo volvió a la normalidad. Mis tías ya eran personas grandes y la que rezaba tenía unos 75 años y la otra 60. La mayor me contó todo esto y me autorizó para que compartiera esto en el canal. Solo me pidió que no diera sus nombres ni direcciones y que solo dijera que esto ocurrió en un pueblo de Jalisco que se llama Meca. Espero poder mandarles algunas anécdotas de mi familia en otra ocasión. Gracias por escuchar mi historia y un saludo desde Guadalajara. Un saludo a todos. Les escribo para compartir una de las muchas experiencias que mi familia ha tenido con lo paranormal. Pero esta tal vez ha sido la más extraordinaria. Mi linaje familiar tiene cierta sombra para poder percibir y escuchar espíritus. Este don se ha manifestado en varios miembros de la familia materna, desde mi bisabuela, algunos tíos abuelos, a mi madre y uno de mis tíos directos. Al parecer mi madre es quien más sensibilidad posee para todo esto. Y en mi caso únicamente he podido escuchar cosas, pero mi madre por el contrario puede escucharlas, verlas e incluso sentir presencias.
Cuando era joven, una anciana que era una bruja le dijo: «Muchacha, tú tienes una sombra muy poderosa. Si gustas, yo puedo enseñarte y llegarás a convertirte en una gran bruja». Mi madre es creyente y en aquel tiempo, debido a su inocencia, se negó. En un principio ella trataba de ser escéptica pese a todo lo que ocurría a su alrededor. Para ella la mayor fuerza que existía en el universo era Dios, y el asunto de la brujería es algo que sin duda va en su contra. Siempre ha dicho que son asuntos en los que no debe meterse. Mi madre es estilista y ha trabajado en este oficio por muchos años, incluso desde que yo naciera, y actualmente tengo 25 años. Cuando recién puso su propio negocio, un señor de edad avanzada llegó al local que estaba rentando. Al hombre se le podía calcular fácilmente unos 70 años aproximadamente. Su cabello era completamente canoso y llegó pidiendo trabajo, ya que, según dijo antes, era dueño de una barbería. Pero con el temblor del 85 su edificio se había derrumbado y quedó en la ruina. Y por su edad avanzada ya nadie se animaba a darle una oportunidad. Mi mamá sintió una profunda compasión por él y le dio trabajo, aunque cuando ella apenas iniciaba no siempre había clientes durante el día. Aún así pensó que al menos podía ayudar al señor a barrer un poco y que no se cansara. El anciano duró varios años trabajando con mi madre y se había convertido en una suerte de padre para ella, ya que ella tuvo el infortunio de crecer sin alguien que ocupara ese lugar. El hombre compartió con ella historias de cuando era barbero y de su juventud, donde, según dijo, era todo un galán. Yo lo recuerdo muy vagamente, pues tenía apenas 4 o 5 años cuando lo conocí. Sin embargo, la mayor evidencia y recuerdo de nuestras vidas es un árbol de aguacates que está en el jardín, mismo que él nos regaló cuando apenas era una pequeña plantita. Así pasó el tiempo y gracias a las bendiciones de Dios el trabajo fue mejorando y esto permitió que mi madre pudiera construir su propio negocio, y así ya no tener que pagar más rentas. El único inconveniente fue que el nuevo local ahora se encontraba en un segundo piso, y para don Ángel, que es el nombre del señor, era muy difícil subir las escaleras. Por esta razón dejó de trabajar para mi madre, pero nos visitaba con frecuencia. La mayoría de las veces se llevaba maquinaria y navajas para darles filos y así tenía un pequeño ingreso. Un día de pronto dejó de ir y no supimos nada de él durante un año completo, hasta que un buen día regresó de vuelta. Mi madre recuerda muy bien cuando volvió porque faltaban pocos días para que fuera mi cumpleaños, que era en el mes de febrero. Ella acostumbró a hacer una pequeña reunión con familiares para el festejo y por supuesto había invitado a don Ángel. Ese día nos sorprendió mucho que fuera a comer con la familia, ya que siempre que lo invitábamos se negaba debido a su historial médico como el colesterol y la diabetes. Pero esa tarde comió como nunca, recuerda mi madre. Platicaron por horas hasta que se hizo de noche, se despidió de nosotros y se fue con cierta prisa porque por donde vivíamos el transporte dejaba de pasar algo temprano. Cuando el señor se fue, mi abuela le dijo a mi madre que le diera al menos algo para el pasaje, porque se había tomado la molestia de visitarnos. Y más aún cuando nos había llevado un pan que siempre nos presumía estaba muy delicioso, le vendían en su edificio en la parte baja, que era una panadería. Mi madre reaccionó y salió lo más rápido que pudo para alcanzarlo, pero don Ángel ya no estaba. Ella asumió que había tomado la pecera, por lo cual no se preocupó. De nuevo pasó bastante tiempo antes de que lo volviéramos a ver. Por ahí de julio mi madre aprovechó una racha de poco trabajo para limpiar a fondo el negocio. Entre los desechos encontró un papelito con el teléfono de la única hija del señor. Curiosa por saber cómo había estado durante ese tiempo, decidió marcar el teléfono. Saludó a la hija antes de nada y luego preguntó por don Ángel. Con mucha pena en la voz ella dijo que había fallecido. Esta noticia sin duda alguna afectó mucho a mi madre, quien le comenzó a reclamar porque no le habían avisado de algo así. La señora entonces le respondió: «Perdón, doña Mari, es que mi papá nos hablaba mucho de ti, pero nunca nos dijo exactamente en qué parte estaba la estética. Solo sabíamos de Mari de Topilejo, pero pues, hay muchas Marías allá y yo perdí tu número». Entendiendo la situación, mi madre no hizo otra cosa que suspirar. Ya no servía de nada reclamar y entonces preguntó cuándo había fallecido y cómo. Al parecer el señor murió de un infarto cuando iba rumbo a su casa por Chabacano. Había fallecido en vísperas de Día de Reyes, un 5 de enero. La piel de mi madre se erizó cuando escuchó la fecha. «Perdóname, Mari», dijo, «pero eso no puede ser posible. Tu padre nos visitó en el mes de febrero e iba a ser el cumpleaños de mi niña». Al escuchar esto, la señora se echó a llorar. «Mi papá se fue a despedir de ti entonces.
Él te apreciaba mucho porque lo ayudaste cuando nadie quería darle trabajo. Siempre nos contaba historias de su mariquita. Mi madre seguía sin poder creerlo. Hablaron un rato y ya en la noche cuando mi padre y mi abuela llegaron tampoco dieron crédito a la noticia. No estoy loca, ¿verdad? Don Ángel vino para el cumpleaños de la niña. Ustedes también lo vieron, ¿no? Ellos no entendían la pregunta, pero lo reafirmaron. Había cenado con ellos y les había llevado pan y solo cuando mi madre les dijo que había muerto en enero todos se quedaron pasmados. Esa fue la experiencia de mi madre y no todo lo paranormal que ocurre debe ser terrorífico, aunque también nos ha tocado vivir cosas desagradables, tales como escuchar a la Llorona o ver al Charro Negro, pero esas historias serán para otra ocasión. Muchas gracias a todos por escuchar mi historia. Hace unos 6 meses aproximadamente perdí a mi abuela materna. Ella era una persona recia, pero cuando no sacaba a flote su carácter podía resultar una de las mejores personas del mundo. De esas que ya quedan muy pocas. El mes pasado viví en una casa que ocupé durante 3 meses. Durante ese tiempo presenté mucha dificultad para dormir y siempre despertaba como a la 1 o las 2 de la mañana. En ocasiones también despertaba a las 3, pero estas no fueron tan frecuentes. Abría los ojos y a pesar de que estaba todo en completa oscuridad, veía sombras negras muy altas y paradas a mi lado, o siluetas oscuras que se asomaban por el borde de mi cama. Debo admitir que no soy miedosa y me encanta el tema de lo paranormal. Me gusta escuchar los videos por las noches, que es lo mejor. Pero en esta casa no podía. Tenía un temor inmenso a aquellas sombras negras que aparecían ante mí de madrugada. Una noche, estando en Facebook por el rabillo del ojo de la puerta, vi una sombra blanca que puedo asegurar era de mi abuela. Sin embargo, no le presté atención al asunto porque ya me había tomado unas pastillas para dormir. Ni siquiera recuerdo haberme cobijado o haber dejado el celular a un lado mío. Solo comencé a soñar que estaba en la casa de mi abuela, en aquella sala donde tantas veces nos reuníamos sus nietos. En ese sueño yo estaba consciente de que mi abuela ya había fallecido, pero él se encontraba en la sala con sus nietos y sus hijos. Mi abuela se dirigió a mí y me dijo que tenía que irse a arreglar algo porque ya se iba, pero antes de eso me iba a ayudar con el mal que había en mi habitación. Textualmente me lo dijo de la siguiente manera: ella es una anciana muy mala que vivió aquí. Te quiere hacer daño, pero no te preocupes, hija. Yo te voy a curar. Al día siguiente desperté con una nostalgia que me invadió por completo. Tal vez por haberla visto tan llena de vida con su carita regordeta y sus lentes de sol. Durante los días que siguieron en mi cuarto se percibió un extraño olor muy intenso. Si no me equivoco, el olor era muy semejante al romero, que casualmente era la hierba favorita de mi abuela. Prendí el ventilador y ponía aromatizantes, pero se opaqueaba por el olor tan fuerte del romero. Sin duda alguna yo sabía que era ella, mi mamá también lo sabía, ya que cuando tuve la oportunidad le conté lo que había soñado. Después de 4 largos días con ese penetrante olor, por fin pude volver a mi recámara. Como ya era costumbre, tomé mis pastillas para dormir y es ahí cuando volví a soñar con ella. Pero esta vez estaba en su habitación lista para irse. Se veía una luz tan preciosa en toda la casa y ella estaba muy feliz. Me dijo que ya era hora de partir porque su hijo la estaba esperando. Yo escuchaba sus palabras con un llanto en los ojos que no podía parar. Caminé por toda la casa y en todas partes la vi haciendo las cosas de costumbre. Cuando la vi en el pasillo a punto de salir por la puerta, ella me tomó del brazo y solamente me miró. Yo le suplicaba que no se fuera, pero resultó inútil. Solamente dio la vuelta y se fue. No pude ver el exterior debido a una inmensa luz que me cegaba, y al cruzar esa luminiscencia ella desapareció. Al momento de despertar eran las 7 de la mañana y tenía un nudo en la garganta y lágrimas en mis ojos. Pero sabía que mi abuela estaba feliz ahora porque volvería a caminar con su amado hijo. No pude estar en sus últimos momentos ni tampoco con mi familia, ya que vivo a una gran distancia de ellos. Pero en esos días ella me regaló la dicha de volver a esos días donde nos reuníamos todos, donde tanto ella y yo éramos felices.
Soy del estado de Tamaulipas y cuando era muy pequeño siempre supe que existía algo que me hacía diferente. Mi tía tenía su casa llena de figuras relacionadas con ángeles. De hecho, en una ocasión nos pusimos a contarlas y sin mentirles llegamos hasta más de 200. Yo tendría como unos 5 o 6 años y en aquel tiempo comenzaba a salir los teléfonos con cámara. En el cuarto de mi tía se podían encontrar ángeles como de suponerse. Estas figuras eran de yeso, pero al grabarlos con la cámara del celular claramente se observaba cómo movían sus alas. Lo extraño era que no solamente ocurría en nuestros teléfonos, también cuando alguien externo a nosotros los grababa se podía ver con claridad cómo sus alas se agitaban, aunque no se veía eso fuera de los celulares. Después de presenciar esto, mi tía comenzó a usar anillos de ángeles en todos los dedos, y como un gesto de cariño me regaló uno a mí. Tiempo después, mi hermano y unos amigos jugábamos fuera de mi casa y ya estaba oscureciendo, así que decidimos entrar al patio. Y ahí íbamos a esperar a mi hermano que había ido a tomar algo. Nosotros tenemos un columpio grande de esos de los que se puede subir más de una persona, así que decidimos sentarnos ahí para columpiarnos un rato. Desde donde estábamos se podía ver claramente el patio de atrás, pero como las luces estaban apagadas no se distinguía nada. En un momento decidí voltear y vi un contorno en forma de un ángel despegando del piso que estaba brillando. Este ángel tenía unas alas hermosas. Todos nos asustamos al ver esto y no tuve otra forma de reaccionar que gritarle a mi hermano. Él salió corriendo sin pensarlo un segundo y le lanzó una piedra al ángel, pero este se comenzó a desvanecer hasta que finalmente desapareció. Años después decidí hacer una meditación especial con mi ángel de la guarda estando sola en mi casa. Estos ejercicios hacen que te conectes de una manera especial y profunda con ellos. Al mantener los ojos cerrados comencé a sentir una luz muy resplandeciente de mi lado derecho. Los abrí y solamente pude ver una luz muy grande que iba desapareciendo. No sé si tengo algún guía espiritual muy grande que se ocupa de mí, pero espero un día contar otras historias, las cuales son realmente perturbadoras. Pero gracias a esta protección que tengo he salido sin rasguño alguno. Mi nombre es David y actualmente vivo en la Ciudad de México. Hace aproximadamente 5 años vivía con mi abuela en el estado de Michoacán. A mí no me gustaba mucho ir con ella porque le gustaba mucho hacer rituales y era adoradora del ocultismo. Pero por razones económicas no tuvimos que ir a vivir con ella durante ese tiempo. Al principio todo iba bien hasta que una noche cuando ya me disponía a dormir escuché cómo se había caído un vaso en la cocina. Fui a asomarme para ver qué había pasado, pero cuando llegué al lugar escuché una voz que me dijo: "Iré por tu abuela y después iré por ti". Esas palabras me helaron la sangre y salí despavorido de regreso hasta mi cuarto. A la mañana siguiente le conté lo ocurrido a mi madre y a mi abuela, y mi madre no me creyó ni una sola palabra. Pero por su parte mi abuela se limitó a guardar un silencio absoluto. Cuando terminó el desayuno, mi abuela se acercó a mí y me dijo: "Mijo, yo sí te creo. He escuchado voces también, pero no te preocupes, no va a pasar nada". Le creí y al cabo de 2 meses de este acontecimiento mi abuela falleció. La velamos al día siguiente, pero su cuerpo se veía muy chupado y frío como si hubiera tenido días de muerta. Cayó una lluvia muy fuerte y todos nos refugiamos dentro de la casa. Como a las 12 de la noche vinieron unos mariachis a tocar, porque según sus palabras los había contratado una viejita para que tocaran en esa ocasión. Mi madre extrañada le dijo que seguramente se trataba de un error porque lo que había en la casa era un velorio. Mi madre posee un gran corazón por lo que les ofreció a los mariachis entrar de todos modos mientras pasaba la lluvia. Uno de los mariachis se acercó hasta la caja y al ver a mi abuela su rostro palideció. Le preguntamos si se encontraba bien y él nos respondió que la difunta que estaba en el ataúd fue quien los había contratado para tocar. Sin decir ninguna palabra se marcharon y nosotros también guardamos silencio. Lo que sí es que esta anécdota es bastante extraña y aún se cuenta dentro de toda la familia. Mi nombre es Daniel, tengo 19 años y soy del estado de Aguascalientes.
Año tras año, cada 2 de noviembre, mi familia y yo acostumbramos a hacer una fiesta de disfraces con motivo del Día de Muertos. Y justamente quiero contarles algo que aún recuerdo del año pasado. En noviembre del 2017 llegué a la casa de mi prima donde haríamos la celebración. Decidí estar ahí desde las 5 de la tarde y llegué muy temprano ya que la fiesta daría inicio como a las 8 de la noche. Desde que llegué al lugar sentí una vibra muy extraña. Tenía una especie de miedo que no podía justificar y que me impedía ver cualquier rincón o cuarto de la casa, sobre todo cuando estaba solo y oscuro. Incluso tenía miedo de ir al baño, lo cual era muy raro, ya que a mi prima la visito mucho y nunca había sentido nada parecido. Al final dieron las 8 y todos los invitados comenzaron a llegar. Mis primos, mis abuelos, amigos de la familia y conocidos de mis tíos. Aquí cabe agregar que los únicos niños presentes eran los de la familia, es decir, mis primos pequeños. Ningún invitado había llevado otro infante más a la fiesta. Todo iba tranquilo, yo me la estaba pasando verdaderamente bien. Hasta que en un momento volteó a la cocina y vi que una de mis primas iba caminando junto con otra niña de aproximadamente 3 o 4 años. A simple vista pensé que la niña estaba vestida de bruja aunque no tenía el típico gorro o algo característico del traje. Tuve esa idea porque la vestimenta de la niña era un vestido negro y brilloso. Me pareció algo extraño ya que no vi que ningún adulto llegara con ella, pero en fin. No hice mucho caso y continué disfrutando de la fiesta. Después de un rato todos salieron al jardín y sacaron sillas y un par de cervezas. Y entonces la amiga de mi abuela preguntó: «Oye, ¿de quién es la niña vestida de brujita? Se ve bastante tierna así». A lo que todos se quedaron en silencio esperando que alguien respondiera, pero nadie dijo nada. Mi abuela rompió el silencio con otro tema y todo continuó de la manera más normal. Un rato después, una vecina de mi prima comenzó a despedirse y le preguntó a uno de sus hijos dónde estaba su hermano, a lo que le respondió que se encontraba jugando con los demás niños, que ellos habían subido al cuarto persiguiendo a una niña que estaba jugando con ellos. A mi prima se le hizo muy raro porque sabía que las niñas, que eran 2 muy pequeñas, ya se habían ido a dormir con sus familiares. Y como ya era la 1 de la madrugada, se habían ido casi todos los invitados y solamente quedaba la familia. Yo estaba en un sillón aburrido porque ya tenía ganas de dormir e irme a la casa. Entonces escuché que mis tías y mi abuela estaban hablando en la cocina, por lo cual decidí acercarme para matar el rato. Al verlas me encontré con sus rostros sorprendidos y riéndose a la vez. Pregunté qué estaba pasando y mi tía me dijo que todos los invitados se dieron cuenta que la niña que estaba vestida de bruja no venía con nadie, y que parecía que no la conocieron o que fuera de otro mundo. También dijeron que nadie pudo verle el rostro y solamente la miraban correr de espaldas. Todos nos asustamos y aunque quisimos disimular el desconcierto, el ambiente se comenzó a tornar muy tenso con una vibra muy pesada. Nos salimos a tomar las últimas cervezas con la intención de relajarnos y olvidar todo el asunto. Lo último pasó cuando mi tía se levantó al baño. Cuando volvió de regreso al jardín, cruzó la puerta de la entrada. Al dar apenas 2 o 3 pasos, todos fuimos testigos de cómo le jalaron el cabello de una manera muy brusca. Su cabeza se hizo hacia atrás como si el cabello se le hubiera atorado en algo. Ella gritó, pero ninguno de nosotros fue capaz de decir algo al respecto. Al final nos fuimos con una cara seria y en el interior yo me moría del miedo. Mi prima cuenta que esa noche escuchó como si alguien trató de subir por la protección que estaba fuera de la ventana. Salió para ver qué estaba ocurriendo, pero no encontró a nadie. Y su pequeño bebé de 2 años no pudo dormir porque decía que un maguito lo estaba molestando. Esta es mi historia y aunque tal vez no es muy impresionante, resultó bastante aterradora para nosotros. Muchas gracias por escuchar. Ha pasado mucho tiempo desde mi último relato, así que envío este esperando que sea de su interés y comprometiéndome a mandar otra experiencia más adelante. Esto que voy a contarles pasó en la Ciudad de México en el año 2001. Mi madre es oriunda de Irapuato, Guanajuato, y por su parte su familia tuvo un tío abuelo que llamábamos tío Pancho. Por azares del destino vivió un buen tiempo en la Ciudad de México y por cercanía nos visitaba cada semana. Él, al igual que mi abuela, nos contaba muchas historias acerca de su vida, como una donde la Llorona quiso llevárselo en una ocasión. Desafortunadamente, a inicios del 2001 sufrió una enfermedad crónico-degenerativa
que terminó por cobrarle factura por todos los excesos que tuvo en su juventud. Consciente de la gravedad de las cosas, decidió terminar sus días en su tierra natal, por lo cual mi familia se trasladó al Irapuato para darle un último adiós. Por mi parte me resultó imposible acompañarlos, ya que en agosto de ese mismo año acababa de entrar en la universidad y las primeras entregas estaban muy cercanas. Así que el día que falleció el tío Pancho yo estuve solo en la casa. Eran alrededor de la 1 de la mañana cuando me encontraba en la sala haciendo tarea. En ese momento escuché que la reja de la casa se abrió y se cerró como cuando alguien llega. De esa reja a la puerta principal se deben caminar 10 pasos aproximadamente. Pero luego de que la reja se cerraba no se volvió a escuchar nada más. Yo no le tomé importancia, pero luego de unos 20 minutos tocaron a la puerta principal. Juro que traté de calmarme, pero un escalofrío se apoderó de mi cuerpo y desde la cabeza hasta los pies. Con precaución me dirigí a la ventana que está a un lado derecho de la puerta. Si era un ladrón me daría tiempo de hacer algo, dije. Sin embargo, el temor se acrecentó cuando al mover las cortinas para asomarme no había absolutamente nada. Todo lugar se encontraba en silencio. Regresé al respirador para seguir haciendo mis trabajos y encendí el televisor para que mi mente se concentrara en cualquier otra cosa que no fuera lo que había pasado. Pero 15 minutos después volvieron a tocar la puerta en 3 ocasiones. Mi reacción fue preguntar quién era y al no recibir respuesta volví a mirar por la ventana, aunque fue inútil. Tampoco había nada. Volví para terminar de una vez lo que estaba haciendo cuando el ruido de la reja abriendo y cerrando se volvió a escuchar. Inmediatamente los golpes de la puerta principal se hicieron presentes. En cada ocasión y debido a la exactitud pensé que se trataba de uno de mis familiares que viven cerca de mi casa. Me asomé para corroborar y mi sorpresa volvió a descubrir que no había nadie. Me repetí a mí mismo una y otra vez que debía existir una explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Probablemente alguien me estaba intentando asustar. Así que me preparé para que cuando volvieran a tocar la puerta saldría más rápidamente para asomarme. Efectivamente, un momento después volvieron a tocar. Corrí para asomarme del lado izquierdo, pero nuevamente no había nadie. Lo más aterrador fue que esta vez los toquidos continuaron mientras yo veía claramente que nadie realizaba esta acción. Me atemoricé tanto que cerré las cortinas y retrocedí inmediatamente. Le puse llave a la puerta y prendí todas las luces que estaban en el transcurso de la sala a mi cuarto, y así las dejé durante toda la noche. No pude ni siquiera terminar la tarea que tenía pendiente y tampoco me moví de la cama hasta que fueron las 5 de la mañana, hora en la cual me tenía que levantar para irme a la universidad. De algún modo quiero creer que fue mi tío Pancho que vino a reclamarme por no haber ido a despedirme de él en aquella ocasión. Al menos eso me gustaría pensar, ya que hasta el día de hoy no he vuelto a pasar por nada parecido. Estudio en la Ciudad de México, pero soy originaria de Puebla. Antes de venir a estudiar me gustaba pasar mucho tiempo con mi abuela, puesto que es una persona muy sabia y que siempre me ha demostrado mucho cariño. Lo que quiero compartirles ocurrió el 1 de noviembre del año 2017. Mi abuelo falleció ese mismo año, por lo que es tradición dedicarle una ofrenda nueva que consiste en que los familiares del difunto deben ir a dejar una ofrenda y colocarla en una mesa para que el alma del fallecido pueda comer. A pesar de haberme criado bajo las creencias católicas, me costaba mucho trabajo creer en este tipo de tradiciones, pero mi percepción cambió por completo ese día. Estaba con mi abuela acomodando ofrendas y recibiendo a mis familiares, pero todos se fueron marchando aproximadamente a las 11 de la noche. Cuando dieron las 12 de la noche, las campanadas de la iglesia comenzaron a sonar. Eso significa en mi pueblo que los difuntos están llegando a lo que en vida fueron sus hogares. Mi abuelita se comenzó a poner nostálgica porque aún no podía superar la ausencia de mi abuelo. Todos mis familiares ya se habían ido, solamente estábamos ella, una tía y yo. De pronto me invadió una inexplicable sensación que me llamaba a voltear hacia la puerta de mi abuela, la cual daba a un callejón angosto de no más de 1,5 metros de anchura. Al mirar me sorprendí al ver a un pequeño niño de aproximadamente 3 años de edad. Vestía pantalón café que le llegaba poco más arriba de los tobillos y una camisa negra. Se estaba asomando y nos estaba mirando las 3 juntas. Nosotras nos miramos extrañadas por lo que estábamos viendo, y eso me bastó para darme cuenta que no estaba alucinando.
El pequeño corrió para salir del callejón y no sé qué fue lo que me impulsó, pero lo seguí y corrí para alcanzarlo. Me sorprendió bastante ver que el callejón estaba bloqueado por un montículo de arena de aproximadamente 2 metros. Dicho montículo estaba ahí desde días atrás porque mi primo estaba construyendo su casa. No lo podía creer y no era posible que un niño hubiera brincado el montículo sin dejar rastro alguno de arena, y tampoco que corriera tan rápido como para que yo no pudiera verlo. Quedé consternada y muy asustada por lo ocurrido. Con el tiempo, mientras escuchaba las pláticas de mis amigos, estos me contaron algo, que a veces las personas que no tienen quien les ofrendas aparecen en otras casas. Mi familia nunca ha creído en fantasmas y yo tampoco lo hice hasta ese día, pero la expresión que me dio la experiencia es algo que recuerdo hasta el día de hoy. It was the